Muy buenos días, tardes o noches a todos los que siguen este canal de Cero Moderno con ustedes, Víctor Telles. Quiero darle la bienvenida a todos los que escuchan este canal y justamente con ellos también quiero darle una bienvenida aquí a nuestro hermano Elmer Arana, un gran defensor de la sana doctrina, firme apologeta de las enseñanzas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo dejada a la Iglesia Católica. Junto con ello, también quiero darle unos saludos a los que estarán viéndonos también por medio de TV8 Jalpatagua. Bienvenidos a su canal y bienvenidos al programa. Bienvenido, hermano. Usted nos tiene una buenísima preparación sobre las herejías preparadas. Lo escuchamos, hermano. Muy bien, hermano. Muchas gracias por la invitación que me hace para participar en su canal esta tarde. Para mí, pues, es un honor estar aquí con ustedes. Ya muchos me conocen, tal vez. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del Movimiento San Juan 23 y soy guatemalteco, vivo en la ciudad de Boston, en Massachusetts, y estamos aquí para evangelizar, para compartir la palabra de Dios y también pues para defender la doctrina de la iglesia, como ya el hermano dijo. Amén, es nuestro deber como cristianos, pues 4 cosas, ¿verdad? Conocer la fe, vivir la fe, enseñar la fe y defender la fe. Esto pues es el deber de todo cristiano católico, que es pues vivir la fe, ¿verdad? Pues no podemos defender la fe si en verdad no la conocemos. Así que un saludo, hermano, para todos los que de su canal que van a ver este programa y los que ya tal vez estén conectados viéndolo, pues un saludo para ellos, que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Adelante, hermano. También esa transmisión también viene a ustedes por medio del canal Cero Moderno Apologética, disponible en YouTube, para los que quieran también seguir informándose más sobre las riquezas que hay que conocer en nuestra fe. Adelante, hermano. ¿Qué nos tiene preparado para el día de hoy? Muy bien, hermano. Pues entonces, una vez más, gracias por la invitación que me hace. También quiero, bueno, ya que hemos mandado saludos a la audiencia de TV8 Jalpatagua, es un canal local de Jalpatagua, en Jutiapa, Guatemala. También quiero mandar un saludo a los suscriptores de mi canal, Apologeta Católico Elmer Arana. Con su permiso, hermano, yo voy a retransmitir no retransmitir, sino voy a subir el video al canal para que tengamos, pues, podemos llegar a más personas y así poder evangelizar, ¿verdad? Amén, bueno, hermano, gracias, hermano. El tema que tenemos ahora son las herejías que la iglesia ha condenado por 2000 años. Sabemos, pues, de que han habido muchas herejías a través de los tiempos y que la iglesia, como pues única que viene de Cristo, pues ha condenado todas estas herejías desde los primeros siglos. Vamos pero antes que todo, pues vamos a ver qué es una herejía, porque muchos no saben ni siquiera el concepto de una herejía, ¿verdad? Entonces, una herejía se opone inmediata, directa y contradictoriamente a la verdad revelada por Dios y propuesta auténticamente como tal por la iglesia, pero para no caer en ellas, pues primero hay que conocerlas, es lo que también dice con la fe, para defenderla, pues también hay que conocerla, pero en esta cuestión de las herejías también hay que conocerlas para no caer en ellas, porque realmente los que caemos en ellas somos los bautizados en la iglesia. Entonces, desde los principios del cristianismo, la iglesia ha sido atacada por aquellos que introducen falsas enseñanzas o herejías. La Biblia nos avisó que esto sucedería. Pablo pues advirtió a su joven discípulo Timoteo, dice, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Esto nosotros lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 4,
versículos 3 y 4. Ahora, hermanos, vamos a definir, pues, ¿qué es una herejía? Herejía es un término con una carga emocional y con frecuencia se lo usa mal. No es lo mismo que la incredulidad, el cisma, la apostasía u otros pecados contra la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica declara la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento, y se llama herejía la negación pertinaz de recibido el bautismo. Entonces aquí, hermano, es importante saber esto, que los que cometemos herejía somos los bautizados en la iglesia. O sea, pues, estos, así como, por ejemplo, hay algunos hermanos que son bautizados, pero luego se van a una secta, como por ejemplo los testigos de Jehová, entonces, que ya no creen en la Trinidad, que no creen en las tres divinas personas, que niegan que Jesucristo sea Dios. Estos hermanos que se salen de la iglesia y van a una secta, entonces estas personas pues se vuelven herejes, y eso es lo que la iglesia pues ha condenado. Entonces dice que se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que se ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana, y el cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2089. Esto también, hermano, no sé, sí. Permítame ver si resumo bien el punto que acaba de decir. Para ser un hereje tiene que ser una persona que había sido bautizada en la iglesia, pero decide negar las verdades que esta iglesia predica e irse con otras corrientes religiosas, ¿correcto? Así es, hermano. Así es, hermano. Porque están pues negando la fe, o se van, pues se apartan de la verdad y se van a otras corrientes, como por ejemplo que yo ponía los testigos de Jehová, pues niegan que existan las tres divinas personas. Ellos pues son unicitarios prácticamente, y pues niegan a Jesucristo, dice que Jesucristo es el arcángel Gabriel, y bueno, todo este tipo de cosas, entonces ya caen herejías. Entonces, los hermanos que eran católicos y se bautizados en la iglesia, se fueron como por ejemplo los testigos de Jehová, entonces pues ya son herejes. Entonces la iglesia los condena. Y entonces, y así lo dice el numeral 2089 del Catecismo de la Iglesia. También es importante saber que el canon en el 751 tiene estas tres figuras, porque hay tres figuras, que es pues la herejía, está la apostasía y también está el cisma. El cisma, ahora en la iglesia vemos muchos cismáticos. Hay unos que están pues atacando al Papa, están diciendo que los obispos, y estos crían cisma. Pero ante todo, pues es la sujeción al sumo pontífice, y también pues que están rompiendo con la comunión de los miembros de la iglesia. Estos son pues personas cismáticos. Vemos ahora grupos cismáticos en la iglesia como los sedevacantistas, que niegan pues al Papa Francisco como cabeza de la iglesia, y ellos dicen que la sede de Roma está vacante. Entonces todo este tipo de personas son cismáticos. Y ya la apostasía es algo pues también grave, o más grave, porque entonces están rechazando, rechazan o se apartan de la verdad, ¿verdad? Y ya pues ya ni siquiera creen, entonces vuelven apóstatas de la fe, apóstatan con la fe y se apartan de esa verdad. Entonces es importante leer qué nos dice el catecismo y qué nos dice también el Código de Derecho Canónico. Ahora bien, para cometer herejía uno tiene que rechazar una corrección. Esto estamos viendo en muchos de los hermanos, que se les llama la atención en privado, que se les llama la atención en público, y ellos siguen pues negando. Sí, que María tuvo dolores de parto, por ejemplo. Por ahí hay alguien que está diciendo esto y dice, yo no estoy negando el dogma. No está negando el dogma, pero está diciendo algo que el dogma no dice. Entonces, cuando se le corrige, entonces esta persona pues se rechaza la corrección fraterna que el mismo Jesucristo hace en lo que es San Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Ahí tenemos
una forma pues, de llamar la atención de una corrección fraterna, pero que estos hermanos se niegan rotundamente. Entonces, vemos que no es un hereje aquella persona que está dispuesta a ser corregida o una que no se ha dado cuenta que lo que ha estado declarando es contrario a las enseñanzas de la iglesia. Hay quienes a veces enseñan por ignorancia porque no tienen cierta preparación y están enseñando cosas que no saben. Pero cuando viene uno y le dice, hermano, lo que usted dijo, eso está errado. Y por esto y esto, usted le da las razones. Y esta persona pues deja de hacer. Entonces, esa persona pues no es un hereje, sino que simplemente estaba cometiendo un error. Se le llamó a la corrección fraterna y él se acogió pues lo que es la corrección fraterna que ya dije pues está en San Mateo capítulo 18, que el mismo, pues el mismo Jesucristo nos dice cómo es el proceso de serlo, ¿verdad? Ya decirle en privado, si no entiende en privado, pues llamarlo con 2 testigos, si no, pues llevarlo a la iglesia, a la comunidad, y si no, pues debemos de tomarlo como un publicano, como alguien que no quiere nada con la iglesia y apartarnos de él, ¿verdad? Entonces, estas son las formas de un proceso que nos habla San Mateo 18, donde Jesucristo está dando cómo puedes decir y corregir a esta persona. Entonces, para que esta persona sí cometa herejías de que se le está llamando la atención y aún así pues la esté negando, pues o sea, pues esté negando esa verdad de fe, ¿verdad? Que como dice el catecismo, ha de creerse con fe divina y católica, o también la duda pertinaz dice sobre la misma. Entonces cuando se tiene duda, no, es que yo digo esto, es que yo pienso, es que no debería ser así porque yo creo, no, es que entonces ya es el yo, el subjetivo, y se está negando las enseñanzas del magisterio de la iglesia. Eso es pues lo que donde ya pues se comete pues una herejía. Solo un individuo bautizado, que ya lo comentamos, hermano, puede cometer herejía. Esto significa que aquellos movimientos que se han separado o que han sido influidos por el cristianismo, pero que no practican el bautismo o que no practican el bautismo válido, son herejes, sino religiones distintas, como por ejemplo, podríamos mencionar los testigos de Jehová, que le vuelvo a repetir, que ya no practican un bautismo válido, sino que practican un bautismo diferente. Por ejemplo, hay algunos que dicen, oh, no, pero yo me bautizo solo en el nombre del Señor Jesús. Otros se bautizan en nombre de los muertos, pero muchas cosas. Entonces ya se van en contra de las enseñanzas, en contra de las enseñanzas de la iglesia. Entonces ahí pues donde ya se está cometiendo pues la herejía. Entonces, pero es únicamente para los bautizados. Finalmente pues tenemos la duda o la negación de herejía herética, que debe concernir a un asunto que ha sido revelado por Dios y solo definido por la iglesia. Por ejemplo, la Trinidad, esto lo mencionaba yo, hermano. La Trinidad, por ejemplo, los testigos de Jehová, siendo siempre el tema de ellos niegan pues la Trinidad. También la encarnación, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hay muchos que niegan esto. El sacrificio de la misa, la infalibilidad papal o la Inmaculada Concepción y Asunción de María. Entonces, cuando hay duda de esto, entonces también se está cayendo en lo que es pues una herejía. No sé, hermano, ¿usted tiene alguna pregunta hasta ahorita? Es muy bueno que usted aclare que solamente los bautizados renegados pueden ser herejes, porque admito, yo también he caído en el error de asumir que todos los que están en el error son herejes, pero usted me acaba de corregir en ese detalle. Entonces, solamente una persona bautizada que se aleja de la sana doctrina es hereje. Los que nacen en la doctrina equivocada no son herejes porque no han conocido aún la verdad. A ellos simplemente se les diría, ¿cuál sería la terminología correcta para ellos, hermano? Bueno, la iglesia cuando se dirige a ellos, conocemos el tema de cuando dice fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia ya emite algo donde dice que, por ejemplo, los hermanos separados que han nacido, pues, por ejemplo, el número 818 catecismo dice quiénes son los cristianos, ¿verdad? Y dice, pues, los que surgieron de la ruptura y donde se da la división del cuerpo de Cristo. Entonces, que está hablando más que todo las iglesias históricas y las que tienen un bautismo válido. Por ejemplo, el bautismo trinitario son nuestros hermanos en la fe. Entonces, pero la iglesia sigue explicando cuál es el concepto de decir fuera de la iglesia no hay salvación, y se dirige pues también a algunos hermanos que dice que
que no han conocido que existe una iglesia para la salvación, que Cristo fundó una iglesia para salvarnos, pero ellos nacieron pues, entonces que no es culpa de ellos. Entonces, estos que son sin culpa, pero que buscan pues a Dios y su salvación, la iglesia dice que pueden ser salvos. Entonces, podríamos decir que, bueno, ya sabe que tenemos esto en el cristianismo, hay muchas divisiones. Por ejemplo, están las iglesias históricas como los luteranos, están los tenemos los calvinistas y todas estas iglesias históricas pues que practican un bautismo válido trinitario, pues son nuestros hermanos en la fe. Incluso estas iglesias históricas, los primeros creo que 5 o 8 concilios de la iglesia, pues también ellos lo comparten, son parte de la iglesia. Por ejemplo, los luteranos tienen un culto, el culto de ellos tiene mucho de la misa. Entonces, estos hermanos también creen en la virginidad perpetua de María, también creen que María es madre de Dios. Estos hermanos, estos son nuestros hermanos de nosotros, los luteranos. Nosotros no podemos hablar mal de los luteranos, porque ellos son nuestros hermanos y tienen mucho en común de nosotros. Incluso, hermano, estas iglesias históricas tienen el mismo credo de fe la iglesia. Usted va a un culto luterano y pues usted va a escuchar ahí, creo en la iglesia que es una santa, católica, apostólica. Entonces, que tienen incluso el mismo pues credo de fe la iglesia. Pero le digo, hay hermanos que nacieron, incluso pues los hijos de los que nacen en algunas sectas que no han conocido la verdad y que no han conocido pues la iglesia como un medio de salvación. La misma iglesia dice que estos, si buscan, si no han conocido la iglesia, que existe la iglesia como un medio de salvación y que Cristo fundó una iglesia, pero que buscan con amor puro, pues su salvación la puedan encontrar, porque ellos no conocen. Entonces, esto es importante que nosotros lo digamos, hermano, porque pues esto se ha dado, ¿verdad? Es verdad, ahora, hermano. pues, es importante distinguir herejía de cisma y apostasía. En el cisma uno se separa de la iglesia católica, o sea, pues está separado, como por ejemplo en el 1054 cuando separaron los hermanos ortodoxos, la iglesia oriental, entonces ahí hubo un cisma, porque ya ellos se despegaron de la autoridad del Papa, del obispo de Roma. Entonces ahí se da un cisma, que hoy vemos, hermano, justo ahora se cierra lo que es si no estoy mal, creo que es el 52 o el 52 Congreso Eucarístico, y se cerró pues con una misa donde el Papa Francisco está participando y donde los ortodoxos dicen que pues a pesar de que hay algunas doctrinas teológicamente hay cierta diferencia con la Iglesia Católica, hay mucho que hay en común, que es más lo que hay en común, que creemos en común, y lo más importante es creer que en las especies del pan y vino consagrado pues está el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, este cisma que se dio pues vemos como que cada vez más pues nos estamos uniendo, y esto es muy importante. Entonces, ese es un cisma, hermano. Así que pues en el cisma uno se separa la Iglesia Católica sin repudiar una doctrina definida. Un ejemplo de cisma contemporáneo es la Hermandad Sacerdotal San Pío X. También están los lefebristas, que son cismáticos o seguidores del difunto arzobispo Marcel Lefebvre. Estos son los que siguen a Lefebvre. Estos son, pues, que ya lo mencionamos, son lefebristas, quien separó la iglesia en la última parte de la década de 1980, pero que no ha negado las doctrinas católicas. En la apostasía, uno repudia la fe cristiana y ya no declara ser un cristiano. Por ejemplo, los mismos ateos que, que no existe Dios, sino que es una energía, la energía es la creadora, entonces el creador de ellos es una energía, ¿verdad? Entonces, para nosotros es Dios, esa fuerza sobrenatural que existe en la creadora de la misma naturaleza humana, pues para nosotros es Dios, ¿verdad? Entonces estos niegan todo, y esto pues sí ya es grave, porque entonces ya no se declaran cristianos, sino que pues están siendo apóstatas de la fe, están apostatando la fe, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en mente, pues podríamos, hermano, echar ya la mirada a las historias, a las herejías históricas que la iglesia ha condenado a través de 2000 años, pero pues tal vez usted quiere comentar algo, hermano. Sí, hermano. También hay que tener cuidado también de cuando uno se opta por seguir
las costumbres de los cismáticos, porque eso también, al apoyar movimientos cismáticos como los lefebristas, eso hace de nosotros también cismáticos. Recordemos lo que Jesucristo pidió, que todos seamos uno, tal como Él es en el Padre. Y por lo tanto, nuestro esfuerzo como católicos, un verdadero católico, no puede apartarse de la sede de Pedro ni acusar a Pedro, porque de ahí empieza uno a fallar a las mismas doctrinas que establecen a Pedro como máxima cabeza de su iglesia. Como lo documenta Juan capítulo 20, apacenta mis ovejas, Mateo 16, 19, a ti te doy las llaves. Las llaves no se le entregaron a Lefebvre, las llaves no se le entregaron a ningún cismático, sino que se le dio a Pedro. Así que solamente conectado con la iglesia dirigida por Pedro, podemos estar seguros de estar conforme las enseñanzas de nuestro Señor. Porque los cismas corren riesgo después de convertirse en herejías posteriormente. Estaba yo escuchando a algunos que precisamente se ven en el conflicto de no poder atacar directamente al Papa ni oponerse al Papa porque él es la máxima cabeza según las enseñanzas básicas de nuestra Iglesia Católica. Entonces, al estar yéndose contra el Papa, están yendo ya contra la tradición apostólica. Y esto los pone en una situación contradictoria. Y ahí ha habido algunos que para poder satisfacer su contradicción, empiezan a desarrollar un tipo de herejía como la creencia de que las elecciones papales no fueron válidas, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día el padre Portea estaba hablando sobre este peligro grandísimo en que muchos cismáticos poco a poco, debido a la contradicción en su posición, poco a poco van convirtiéndose después en herejes también. Adelante, hermano. Así es, hermano, sí. Es importante saber de que, bueno, usted dijo algo muy importante, es que vamos en contra de la voluntad de Pedro y la autoridad que Cristo ha dado a la iglesia, y ante todo, pues también de la misma voluntad de Cristo, que es el que le ha dado la autoridad al apóstol Pedro. Y usted dijo algo importante, en Juan 10:16 dice, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Esta también es la voluntad de Cristo, que un solo pastor va a ser pues el que va a pastorear todo el rebaño de Cristo. Y estamos hablando del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, y yo, por ejemplo, yo pues voy a seguir fiel a lo que es la voluntad de Cristo, estar pues con la promesa de Cristo de que es a Pedro al que se le da pues las llaves del reino de los cielos, la autoridad que se le da pues a Pedro en la iglesia, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Pues, pueden haber lo que quieran, crisis, puede haber algún sacerdote malo, puede haber lo que quieran, pero es la iglesia de Cristo que es pues es la iglesia católica, y que esta barca de Cristo está dirigida por bueno, el conductor es Pedro, pero Cristo es realmente pues el que acompaña espiritualmente y dirige esta iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es, hermano, que nosotros debemos ser fieles a la promesa de Cristo, ¿verdad? Entonces, para entrar de lleno, hermano, con las herejías que la iglesia ha condenado, porque podemos demostrarlo, que la iglesia pues viene de Cristo, por eso la iglesia apostólica. Podemos ver desde que desde el siglo I, pues ya habían herejías en la iglesia, y pues vamos a ver cómo en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 se da un problema de los circuncisionistas. Este grupo que nos habla Hechos 15 está diciendo que nosotros los gentiles debemos de pues someternos a lo que era la circuncisión, y se dio un problema de Pablo, y esto pues fue llevado hasta Pedro, que es al final el que toma la decisión. Voy a leer de la Biblia, hermano. Esta Biblia ya la tengo aquí toda viejita del uso, que es la Biblia de Jerusalén,
Nos está diciendo en Hechos 15, capítulo 7, dice controversia en Jerusalén, pues la controversia viene desde Antioquía. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1, ahí empieza, hay una controversia en Antioquía. Dice, voy a leer desde el 1, dice, bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Enviados así por la iglesia, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros. Y cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Entonces ya viene la controversia y se va a Jerusalén. Algo muy importante que subieron a tratarlo con el colegio de presbíteros que ya estaba establecido. Entonces dice pues que se da la controversia en Jerusalén, dice, pero algunos de la secta de los fariseos, ¿sabes? Había una secta de los fariseos que era lo que estaba insistiendo que se tenían que circuncidar y si no, pues ellos no podían alcanzar la salvación. Entonces dice, de los fariseos que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a guardar la ley de mosaica, o sea, pues la ley de Moisés. Y se reunieron con entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, miren quién fue el que tomó la palabra y quién fue el que decidió, fue Pedro, el apóstol que Cristo le dio la autoridad. Entonces, vamos a ver aquí que este primer concilio de la iglesia se da justamente en el año 49. Estamos hablando de prácticamente 16 años después de la muerte de Jesucristo, y ya hay un conflicto aquí de los que querían pues de que se abrazara la fe. Los gentiles tenían que circuncidarse. Entonces, Pedro toma la palabra, nada más que Pedro toma la palabra y dice, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios, imponiéndole sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, hermano, esta es una de las primeras herejías que la iglesia pues condena, la herejía circuncionista. Puede ser pues resumida en las palabras de Hechos 15:1, como ya lo leí, y algunas personas venían de Judea, dice, enseñaban a los hermanos que si no se habían hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, pues no podían alcanzar la salvación. Pero vemos que es Pedro el que toma la palabra y dice que no se puede poner más yugos, y es él el que decide. Pues entonces esta es una herejía del siglo I que podríamos llamarle pues circuncisionista, ¿verdad? O sea que hacían pues de que ellos realmente tenían que circuncidarse, pero Pedro dice no es necesario para los gentiles que te tengan que circuncidar. Entonces muchos de los cristianos primitivos eran judíos que trajeron a la fe muchos de las anteriores prácticas y reconocían en Jesús el Mesías anunciado por los profetas, y en cumplimiento al Antiguo Testamento como la circuncisión se requería solo en el Antiguo Testamento, y en cumplimiento del Antiguo Testamento como la circuncisión pues se requería y era necesario. Entonces era necesario para ser miembro de aquella alianza, o sea, de la antigua alianza, para ser miembro de esa alianza con Dios. Y muchos pensaron que también se requería para ser miembro de la nueva alianza que Cristo había pues ya inaugurado, y creían que uno debía ser circuncidado y debía guardar toda la ley de Moisés para venir a Cristo. En otras palabras, que uno debía ser judío para poder
ser cristiano. Entonces esto fue rechazado por la iglesia, el primer concilio de la iglesia en el año 49. Sin embargo, Dios le hizo claro a Pedro en Hechos capítulo 10 que los gentiles eran aceptados a Dios y que podían ser bautizados y ser cristianos. Por eso es que el bautismo pues sustituye la circuncisión judía, porque es en el bautismo que nosotros entramos a formar parte del nuevo pueblo de Dios, o sea, y parte de la nueva alianza, hermano. No sé si usted tenga algún comentario respecto a eso para luego pasar ya vamos a pasar a lo que es los gnósticos. Era otra corriente pues de herejes, ¿verdad? Que negaban incluso pues la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Amén, hermano. Sobre eso que acaba de decir de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, en efecto, la historia les llama también a este movimiento, además de circuncisionistas, también les dice ebionistas, ya que así se hacían llamar la secta de los fariseos conversos al cristianismo primitivo. Se hacían llamar ebiones, es decir, los pobres. Así que el ebionismo y el circuncisionismo es la misma herejía. A veces las herejías toman diversos nombres para tratar de confundir a la gente, pero hay que mantener en mente que el ebionismo y circuncisionismo son la misma herejía. Y además de promover la circuncisión, estos herejes también querían imponer todo lo de la ley de Moisés, incluyendo el sábado. Hoy lamentablemente vemos algunas inclinaciones de esta herejía en los adventistas que a fuerzas quieren insistir el sábado, cuando Dios nos liberó, que podemos ir también el domingo. Y cuando inclusive en la carta a los hebreos nos muestra que muchos elementos de la ley mosaica han sido ya reformados por nuestro Señor Jesucristo en su muerte y su gloriosa resurrección. Siga, hermano. Así es, hermano. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el gnosticismo, que sabemos que los gnósticos pues fueron una corriente de herejes del siglo I y del siglo II. Estos hermanos, ellos negaban pues, bueno, ya le dije que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que el mismo pues San Ignacio de Antioquía los atacó muy duro y defendió la doctrina de la iglesia, pero aparte ellos también decían que la materia era mala y fue el grito pues de los gnósticos, la materia era mala, y esta idea pues la tomaron prestada de ciertos filósofos griegos y es contraria a la enseñanza de la Iglesia Católica, no solamente porque contradice Génesis capítulo 1 versículo 31 que le voy a leer ahorita, donde dice cuando Dios está haciendo la creación, dice: y así fue, dice, y vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció, y fue el día sexto. O sea, pues todo lo que Dios había creado, la materia, el universo, para Dios, esto fue bueno. Entonces dice, y Dios vio que todo lo que él había hecho, y vio que era bueno. Y entonces ellos están negando que la materia pues era mala. Y en otras escrituras, sino porque niega también la encarnación. Perdón. Si la materia es mala, entonces Jesucristo no pudo haber sido verdadero Dios y verdadero hombre, porque Cristo no es malo de ninguna manera. Esto, hermano, viene a pensar también como cuando dice, oh, es que toda imagen es mala, pero cuando Dios creó al hombre, dice, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces la creación de Dios es mala porque lo creó a su imagen. Ya vemos creo que es Colosenses capítulo 1, versículo 15, y no estoy mal, cuando dice, pues, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por esto, volviendo ya pues a cuestiones heréticas más recientes, ¿verdad? Pero volviendo al tema de los gnósticos, que así fue pues que muchos gnósticos negaron pues la encarnación, o sea, pues por eso negaban la encarnación de Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia, el mismo el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que Cristo era Dios y que fue encarnado, ¿verdad? Entonces dice, desde el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, está diciendo que Cristo era Dios desde el principio, y todas las cosas por él fueron hechas, dice la Biblia. Entonces, Juan 1:1 escribe, pues, el evangelista San Juan, pues, escribe y prácticamente refuta
estas herejías que estaban desde el principio, ¿verdad? Entonces, ellos negaban pues que Cristo pues, Cristo solo aparentó ser un hombre, pero que su humanidad era solo una ilusión. Algunos gnósticos reconocieron que en el Antiguo Testamento enseñaba que Dios había creado la materia, afirmaron que el Dios de los judíos era una deidad mala, distinta al Dios del Nuevo Testamento. Se hacían cuenta de que habían dos dioses, un Dios vengativo, un Dios que incluso era asesino en el Antiguo Testamento, pero que el Dios representado ya por Jesucristo en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, pues era un Dios bueno. Entonces ellos decían que habían dos dioses. Imagínate cómo caían eso. Entonces ellos decían pues que el Dios de Jesucristo ya era bueno. Además, pues propusieron también la creencia en muchos seres divinos, como hoy vemos también en las herejías recientes, como por ejemplo los mormones, que pues ellos dicen que pues está Dios Padre, pero que está la diosa madre, y que los ángeles son dioses, y te dicen que hay más cosas. Entonces son las herejías nuevas que hay ahorita pues en la actualidad, ¿verdad? Entonces ellos pues crearon pues como seres divinos, pues así como conocidos como iones, que mediaban entre lo que era Dios y el hombre, y pues que al final era pues un Dios inalcanzable, y el más bajo de estos iones, el que había tenido pues contacto con los hombres, era pues supuestamente Jesucristo, y de ahí nacen. Y entonces negaban incluso pues la divinidad de Cristo, y esto pues era pues parte de las herejías que la iglesia pues condenó pues en lo que es el siglo primero y el siglo segundo. Y entonces estos gnósticos también eran los que después también negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y que fueron combatidos duramente, como ya dije, pues por San Ignacio de Antioquía. Yo no sé si tienes algún comentario al respecto, mi hermano. No, mi hermano, siga. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra herejía que fue condenada por la iglesia. Imagínate que vengo siglo por siglo, y con esto estoy demostrando que la iglesia viene de Jesucristo. No estoy hablando demostrando por sucesión apostólica, sino que estoy hablando cómo la iglesia ya existía y cómo en 20 siglos ha venido condenando pues las herejías que existían, incluso pues recientemente después de morir Jesucristo. Ahora pues vamos a tenerla en el siglo segundo, la última parte del siglo segundo, que existieron pues los montanistas, o sea, el montanismo. Montanus comenzó su carrera en una forma inocente por medio de predicar el retorno a la penitencia y el fervor. Su movimiento también recalcó la permanencia de los dones milagrosos, como ser el hablar en lenguas y profetizar. Hoy lo vemos mucho, hermano, en los pentecostales y estos grupos que dicen, no, pues Dios me profetizó, Dios me reveló, y aquello de que hacen hablar en lenguas y que mirábamos a alguien por ahí como allí Ávila, que era muy muy tranquilo y muy experto en manejar la lengua, y te aprendía pues palabras como el barra, y aquella tembladera y la meñada de lengua, y ya estaba hablando en lenguas, y él tenía pues el don del Espíritu Santo, el don de profetizar, y te hablaban mentiras. Y así caen muchos hoy en día todavía tirados en el suelo. Llega el pastor, te toca la cabeza y empiezas a brincar y a temblar y a hablar en lenguas. Entonces, un estilo eran los montanistas de ese tiempo, pero que también Montanus proclamó que sus enseñanzas estaban por sobre las enseñanzas mismas de la iglesia, imagínate. Y pronto comenzó a predicar el inminente retorno de Cristo en su lugar de origen, o sea, pues que Cristo venía. Él decía pues que Cristo iba a venir a Jerusalén o a Frigia, y que ya pues estaba profetizado, que él lo estaba profetizando, y hubo declaraciones también afirmando que Montanus mismo era, o al menos hablaba por el Paráclito, o sea, por el Espíritu Santo, y cuyo advenimiento Jesús había prometido en realidad el Espíritu Santo. O sea, incluso él se hacía pasar como el mismo Espíritu Santo. Imagínate. Entonces, esta herejía de la iglesia ya fue condenado, y tú ves que ahora hemos visto como la Cristolisbet, que yo soy el Jesucristo encarnado, pero Jesucristo era mujer, y que el Espíritu Santo, y que yo soy el Paráclito prometido, y tantas cosas que te dicen hoy, ya, y todas esas herejías ya fueron condenadas históricamente pues por la iglesia. Esto fue en el siglo segundo.
Luego tenemos en el siglo tercero, hermano, vamos al siglo tercero, tenemos lo que es el sabelianismo. Los sabelianos enseñaron que Cristo y Dios Padre no eran personas distintas, sino que eran dos aspectos u oficios de la misma persona. Según ellos, las tres personas de la Santa Trinidad existen solamente en relación con el hombre, pero no en la realidad objetiva. O sea que para la concepción de nosotros como hombres, lo estamos dividiendo en tres personas y para nosotros existen tres personas distintas, pero en la realidad o en el concepto objetivo de una persona, esas tres personas no existen así pues divididamente. Entonces viene a ser una herejía que viene a contradecir las enseñanzas mismas de la iglesia. Entonces también fue condenado por la iglesia en el siglo, lo que es el siglo tercero, ¿verdad? Vamos a entrar ahora, hermano, y esto es muy conocido, a lo que es el arrianismo. Sabemos cómo Arrio pues enseñaba que Cristo era una criatura hecha por Dios. O sea, pues nosotros los católicos decimos, ¿verdad?, que en el credo que Jesucristo fue engendrado. No decimos que fue creado, pero Arrio decía que Jesucristo era una criatura y fue creado por Dios. Cuando pues si el evangelista San Juan vuelve con Juan 1:1, es para darle pues jaque mate a todas estas doctrinas falsas, porque el evangelio te dice que todas las cosas por Dios fueron hechas, o sea, Jesucristo ya existía. Entonces, Arrio enseñó que Cristo era una criatura hecha por el Padre y disfrazando su herejía por medio de usar terminología ortodoxa o casi ortodoxa, logró sembrar una gran confusión en la iglesia, llegó a asegurarse el apoyo de muchos obispos, en tanto que otros lo excomunicaron, o sea, pues ya no tuvieron nada que ver con él. El arrianismo fue solemnemente condenado en el año 325, hermano, en el primer concilio de Nicea. Todos sabemos de que ese pues fue un concilio grande de la iglesia donde también se define pues la Santa Trinidad, ¿verdad? Doctrina que existía y que la iglesia ya creía. O sea, no es de que algunos dicen, es que la iglesia tarda mucho para definir una doctrina así. Anoche mi sacerdote me decía, enseñándole el Dessinger, dice, esto es la fe, como la fe que es evolutiva, que es progresiva, que evoluciona. Esta es toda la fe de la iglesia. Dice un libro muy famoso, el Dessinger, pero él dice como por ejemplo también la ciencia es evolutiva y va evolucionando igualmente la fe. Pero esto no quiere decir que la iglesia no lo creía, sino que la iglesia tarda para definir una doctrina. Entonces, ¿y para qué se dan los concilios? Es para eso, para definir la concilio. Cuando hay dudas, cuando hay ataques, cuando se está dando esto, toda la iglesia viene, se juntan los obispos y pues lo que hacen es ya definir por doctrina. Una vez esté definido como un dogma o una doctrina por la iglesia, pues ya no va a cambiar. Entonces, lo que se da en Nicea es de que se declara pues se define la doctrina de la Santísima Trinidad. Entonces, pero te repito, no quiere decir que la iglesia no lo creyera, sino que hasta ahí se define lo que es la doctrina de la Santísima Trinidad. Entonces, en el concilio de Nicea, que se da en el año 325, que definió pues la divinidad de Jesucristo, y en el año 381, en el primer concilio de Constantinopla. Por eso nosotros tenemos el credo, hermano, que nace de estos dos concilios, tanto en Nicea como en Constantinopla. Por eso tenemos pues el credo niceno constantinopolitano, que el cual pues los católicos recitamos en la misa todos los domingos, ¿verdad? Entonces ahí está el credo de nuestra fe. A los hermanos que dicen, no, es que creen en muchos dioses que tienen imagen. No confundan. El credo de la fe dice lo que nosotros creemos como católicos, como cristianos, como verdaderos cristianos. El credo de la iglesia. Entonces, ahí se define esto porque, pues, entonces, estas herejías que decía Arriano, por ejemplo, también decía, sí, Jesucristo era Dios, pero al nacer de la Virgen María tomó la divinidad, pero él era hombre, estando en el vientre de María, pero aún no era Dios, y toma lo que es la divinidad, o sea, su otra naturaleza, la naturaleza divina, cuando nace del vientre de María. Entonces, fueron cosas pues que la iglesia definió y condenó desde el siglo IV. Aquí te estoy hablando ya
de lo que es el siglo IV. Yo no sé, hermano, si tú tienes algún comentario al respecto. Sí, mi hermano, estaba hablando sobre los concilios, la forma de que definen. También hay que mantener en mente que a veces nomás basta abrir un libro de la patrística, como lo son Ignacio de Antioquía, Cirilo de Jerusalén, entre otros, que manifiestan que estas doctrinas que se aclararon en los concilios ya existían. Una forma de resumir lo que son los concilios, como usted dijo al principio de la hora, es se habla en privado, se habla con 2 o 3 testigos, luego públicamente, para formalizar los anatemas contra estas herejías. Es importante tener eso en mente y no creerlos como cometen los protestantes el error de creer que son doctrinas nuevas. Todas estas doctrinas son bíblicas. De hecho, San Jerónimo nos aclara que en uno de sus escritos patrísticos que la misma Biblia nace a raíz de lo del credo. San Jerónimo nos muestra que el credo católico y la Biblia son intrínsecamente idénticos. Nomás solo que la Biblia tiene más detalles, ya que nuestro credo no es más ni menos que la Biblia resumida. Adelante, hermano. Así es, hermano. Sí, eso es importante de saberlo, que todo católico sepa, porque algunos dicen, no, es que por ejemplo, la transustanciación es una doctrina que fue definida en tal año, entonces nueva y no se creía. Esto es mentira. La iglesia ya lo practicaba y ya lo creía. También, por ejemplo, la Asunción de María, un dogma que fue aprobado en 1950 y bla, 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 es algo nuevo, pero los primeros cristianos no creían. Claro que sí creían. Lo que pasa es que el dogma se define hasta en el año en mención, pero no es de que la iglesia no lo creyera. Entonces, igual como desde el principio, se creía en la Santa Trinidad, pero no se define la doctrina hasta en lo que es el Concilio de Nicea en el año 325. Entonces, no es de que por 325 la iglesia no creyó en la Santa Trinidad. No es así, sino que es que hasta ahí se define. Y una vez esté definido como doctrina o como un dogma, entonces ya se cree como un dogma. Todos sabemos que es una verdad de fe. Hasta ahí queda definido y no va a cambiar el dogma por nada, porque la iglesia ya lo definió. Eso no quiere decir que no se haya creído antes. Bueno, vamos a hablar en el siglo V que tenemos el pelagianismo. Como Pelagio, pues negaba el pecado original. O sea, pues si tú te das cuenta, enseñan doctrinas, todo lo que la iglesia enseña, pues tratan de negarlo y llevar la contraria a la iglesia. Entonces, Pelagio en el siglo V negó el pecado original, que el pecado, él decía que él negaba que el pecado original pues fuera heredado del pecado de Adán en el Edén, y afirmó que llegamos a ser pecadores solo a través del mal ejemplo de la comunidad pecaminosa o de nuestros padres en la que nacemos. Contradictoriamente enseñó que heredamos la justicia como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, y dijo que llegamos a ser personalmente justos por instrucción e imitación en la comunidad cristiana, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pelagio declaró que el hombre nace moralmente neutral y puede llegar al cielo por sus propios medios. Por lo tanto, la gracia de Dios no es realmente necesaria, sino que meramente facilita lo que de otra manera sería una tarea muy, pero muy difícil. Imagínate, entonces, niega el pecado original. O sea, pues que así como San Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de los cielos. Todos hemos pecado, todos desde que nacemos. Ya el propio David decía en el Salmo 51:7, dice, y en pecado me concibió mi madre. O sea, somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Y él negaba esto y aparte negaba la gracia de Cristo. Imagínate que tú te salvas por tus propios medios. La iglesia enseña que nadie se salva por sus propios medios, sino solo por la gracia de Cristo. Eso es lo que la iglesia enseña y eso pues fue condenado por la iglesia porque este Pelagio pues contradecía esto y enseñaba esto. Entonces ya
es condenado por la iglesia. También está el pelagianismo del siglo V, que después de San Agustín dice refutar la enseñanza de Pelagio. Algunos probaron una versión. Imagínate cómo es importante que ya un padre de la iglesia y un gran santo de la iglesia como San Agustín refutara a Pelagio por completo y le demostrara que estaba enseñando pues herejías contrarias a la que la iglesia enseñaba. Un gran santo, un gran teólogo. Imagínate cómo te vas a poner a discutir con San Agustín. Estaría yo loco para poderme a discutir con un santo de la iglesia. Esto también terminó en una herejía que afirmaba que los humanos pueden acercarse a Dios por su propio poder y sin ayuda de la gracia de Dios. Que una vez que una persona ha entrado en estado de gracia, uno puede tener ese estado por sus propios esfuerzos sin que medie ninguna gracia adicional por parte de Dios, y que el esfuerzo humano natural por sí mismo puede darle a uno cierto derecho a recibir gracia, aunque no sea estrictamente meritorio. Mira cómo es. Y hay herejías nuevas ahora, como los salvos siempre salvos, que te dicen que una vez seas pues salvo y que tengas la gracia, nunca la puedes perder, y que ya la lograste y que nunca te puedes apartar de esa gracia, cuando pues tenemos pues muchos textos bíblicos que nos dicen que en la gracia podemos perderla y que el diablo anda pues como león rugiente viendo a quién cazar. Entonces esa gracia, esa salvación, nosotros la podemos perder. Pero ¿por qué te enseñan esto? Porque ellos quieren seguir pecando. Esta es la justificación para poder seguir pecando. Yo ya soy salvo y soy siempre salvo, y no importa si mañana peco, porque ya Jesucristo pagó en la cruz por mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Entonces, algo así pues es lo que es el semipelagianismo del siglo V, que también fue condenado por la iglesia y que pues fue refutado completamente por el gran San Agustín, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermano, también a Nestorio. Vamos a ver el nestorianismo, hermano. Esto tiene mucha relación con Arrio y es muy, muy importante, porque sabes que incluso era un obispo. Nestorio era un obispo de Constantinopla. Esta herejía sobre la persona de Cristo fue iniciada por Nestorio, obispo de Constantinopla, que le negó a María el título de Teotocos. O sea, él negaba que María fuera madre de Dios. Nestorio declaró que ella solamente había llevado en su seno a la naturaleza humana de Cristo. Por eso te digo que tiene mucha relación con Nestorio, porque estas herejías fueron pues condenadas desde el principio por la iglesia. Entonces decían, sí, María tuvo a un hombre, a un niño normal en su vientre, pero agarró la naturaleza divina cuando salió del vientre de María. Entonces, para negar lo que es pues la maternidad divina de María, o sea, pues María, nosotros sabemos que María es madre del verbo divino. Por eso Lucas 1:43 dice, la prima Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Entonces, Nestorio declaró que ella solamente había llevado en su seno a la criatura humana de Cristo, y así propuso el título alternativo de Cristotocos. Imagínate, Cristotocos, o sea, madre de Cristo, pero no madre de Dios. O sea, pues negaba el título de Teotocos, que es madre de Dios, ¿verdad? Entonces, quien lleva a Cristo o madre de Cristo es la Cristotocos, decía Nestorio, pero ella no podía ser Teotocos, como muchos ahora. No, es que ella no puede ser porque ella no hizo a Dios. No, es que María es madre de Dios en el tiempo, no en la eternidad. Y es lo que creemos los católicos, ¿verdad? Por eso Gálatas 4:4 también te dice, y cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer bajo el régimen de la ley. Entonces el mismo apóstol te está diciendo que María pasa a ser madre de Dios cuando Dios decide entrar en el tiempo y hacerse hombre. Ahí ella es madre de Dios. O sea, no en la eternidad, sino en el tiempo. Ahora bien, entonces los teólogos católicos ortodoxos reconocieron que la teoría de Nestorio fracturaba a Cristo, o sea, lo partía en dos personas separadas, una humana y una divina. O sea, pues ya no había una unión, ¿me entiendes? Una unión de especie, de unidad desligada, porque estaba pues desligándola, separando la divinidad y la naturaleza, digamos, tanto la humana como la divina. Entonces las estaba separando, de los cuales pues uno solo estaba en el seno, que era María, y la iglesia reaccionó en el año 432 con el concilio de Éfeso. Ahí fue donde se determinó. Por eso te digo que los concilios sí sirven para definir por completo la doctrina. Entonces, en Éfeso, en el concilio de Éfeso, pues
definió que María puede ser propiamente llamada Madre de Dios, no en el sentido de ser ella pues anterior a Dios o la fuente de Dios, sino en el sentido de haber tenido en su vientre materno a la persona de Dios encarnado. Te sigo citando Juan 1:1, que de Juan 1:1 hasta el versículo 14, ahí te dice que Jesucristo es Dios y que todas las cosas por él fueron hechas. Y dice que aquí la palabra que utiliza es, la palabra es el logos, o sea, el logos, la palabra se hizo carne, o sea, el verbo se hizo carne, que es el logos, o sea, pues Jesucristo hecho carne. Pero Juan 1:1 te dice que él era Dios desde el principio y que todas las cosas por él fueron hechas. Entonces María es madre del verbo divino, es madre de Dios. Entonces es dudoso que el mismo Nestorio creyera en la herejía que sus declaraciones implican, y en este siglo la iglesia oriental de Asiria, que ha sido históricamente considerada nestoriana, ha afirmado una declaración cristológica totalmente ortodoxa conjuntamente con la iglesia católica y ha rechazado el nestorianismo en esta iglesia. Mira, hasta ahora, hermano, hasta ahora mismo en proceso de entrar en total comunión eclesiástica con la iglesia católica. Hoy te mencionaba del 52, creo que no estoy mal, es el 52 Congreso Eucarístico, donde ellos dicen, tenemos muchas cosas en común. Hay más cosas en común que ciertas cosas en las que tenemos diferencia, pero lo importante es creer que en la Eucaristía está Cristo presente en las especies consagradas, y eso creemos como católicos. Entonces la iglesia ortodoxa hasta hoy está condenando el nestorianismo, cuando la iglesia ya lo hizo pues en el siglo, estamos hablando del siglo V, ¿verdad? No sé si tienes algún otro comentario, hermanito. No, hermano, va muy bien. Ok, entonces vamos a seguir ahora, hermano, con otro del siglo V. Miren, en el siglo V aparecieron muchas herejías. Estamos en el monofisismo del siglo V. El monofisismo comenzó con una reacción al nestorianismo, o sea, pues una herejía después de otra. Los monofisistas, liderados por un hombre llamado Eutiques, así se llamaba este hereje, estaban horrorizados por lo que implicaba las declaraciones de Nestorio, que Cristo era dos personas con dos diferentes naturalezas, humana y divina. Se parece al otro extremo, afirmando que Cristo era una persona con una sola naturaleza, que fusionaba lo divino y lo humano. O sea, lo contrario de Nestorio era pues este monofisismo. Y pues entonces ellos afirmaban esto, ¿verdad? Por afirmar que Cristo tenía una sola naturaleza, que era pues en el griego es mono, o sea, pues una sola, y también la naturaleza, o sea, pues una sola naturaleza, y se les conocía pues a estos como, ya te dije, monofisistas o monofisismo, que era otra herejía seguida de lo que era el Nestorio. Los teólogos católicos ortodoxos reconocieron que el monofinismo era tan malo como el nestorianismo, porque negaba la plena humanidad de Cristo y su plena divinidad. Si Cristo no hubiera tenido una plena naturaleza humana, no hubiera sido humano, y así hubiera tenido una plena naturaleza divina o hubiera sido totalmente divino. Por otro, digo que el Evangelio de San Juan, y me sigo quedando con Juan 1:1 hasta el versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Entonces le sigue dando duro, el Evangelio le da duro a todas estas herejías de los primeros siglos. Entonces eso fue pues lo contrario de Nestorio, va al otro extremo, como te digo. Luego vamos a ir, hermano, a los iconoclastas. Esta es una doctrina muy importante. Te hablaba de la imagen creada por Dios, y cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y cómo Jesucristo pues es la imagen visible del Dios invisible. Estos iconoclastas, esta herejía pues surgió cuando apareció un grupo de gente conocida como iconoclastas, que significa pues literalmente los que rompen o quiebran los iconos. Vemos por allá un pastor de apellido Albornoz, no sé cómo se llama, que rompe imágenes y que cree que esas imágenes son dioses, que para los católicos son simples representaciones de la Virgen María o de San Pedro, San Pablo, que no tienen que ver nada con lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, esto realmente ellos creen que los católicos creemos que eso es un Dios, cuando para nosotros es una imagen. O sea, ellos creen que son ídolos, pero ídolo e imagen son totalmente diferentes. Todo esto rompían los íconos, los quebraban, y los ves hoy en día quebrando íconos porque creen que están ofendiendo al católico y que el católico cree algo que no es cierto. Entonces estos afirmaban que era un pecado hacer pinturas o estatuas de Jesucristo, de los santos o de la Virgen María, a pesar de que la Biblia, Dios había ordenado que se hicieran estatuas religiosas, como
Éxodo 25 y 18:20, cuando te habla de los querubines y todo. Entonces Dios no condena las imágenes, te condena que creas que una imagen puede ser un Dios, que sería un Dios falso. En este caso, pues es un ídolo, como el de los paganos, pero no representaciones simbólicas de Jesucristo o de la Virgen María, ¿verdad? Como tenemos en Números 21:8. Luego tenemos, hermano, esto fue en el siglo VII y VIII, la iglesia condenó pues a los iconoclastas, que fue otra herejía. Luego vamos a ver el catarismo del siglo XI, el siglo XI. El catarismo es una mezcla complicada de religiones no cristianas, reelaboradas con terminología cristiana. Los cátaros tenían muchas sectas diferentes que tenían la enseñanza común de que el mundo había sido creado por una deidad maligna, por lo cual consideraba malo todo lo material y que en su lugar se debía adorar a la deidad benigna. Los albigenses conformaban una de las sectas cátaras más grandes. Enseñaron que el espíritu es creado por Dios y es bueno, mientras que el cuerpo fue creado por el Dios maligno. El espíritu entonces debe ser liberado del cuerpo. Tener hijos era uno de los más grandes males, ya que implicaba el aprisionar a otro espíritu en la carne. Lógicamente, bueno, pues entonces lógicamente estaba severos ayunos, mortificaciones de todo tipo, y era practicado, y sus líderes practicaban la pobreza voluntaria. Entonces, estos son cosas que la iglesia también ha condenado. ¿Qué tiempo llevamos, mi hermano? Mi hermano, creo que ya casi culminamos la hora. La hora, pero el tema me parece muy importante y me imagino que todavía hay más herejías por cubrir. Si quiere, podemos continuar una segunda parte de esta presentación. ¿Qué le parece? Bueno, si quiere, mi hermano, usted, o si no, pues si usted quiere, si no la completamos, no hay pena, hermano. Podríamos decirle podríamos hacer como una forma que nos despedimos y ya pues le da chance al hermano que pueda cortar ahí para subirlo al canal y nosotros podemos continuar. ¿Qué le dice? ¿Qué le parece? Excelente. Sigamos, hermano, okay. Y después ahí podemos con los cortes y las ediciones necesarias. Perfecto. Alcanzar a cubrirlo todo. Me parece muy bien, hermano. Perfecto, hermano. Entonces nos vamos a despedir. Muchas gracias por los que nos acompañaron y que van a ver este programa en el canal del hermano Víctor Telles, mi canal Apologista Católico Elmer Arana, y también en TV8 en Jalpatagua. Una bendición para todos y haber compartido con ustedes, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Así que le cedo el espacio, hermano, para que usted también se despida. Y también quiero mandar saludos a nuestro hermano Joseph Espinola, que acaba de enviar saludos también. Saludos a él y a toda su hermosa familia. Nos despedimos saludando al público de TV8 y también al público del canal del hermano Elmer Arana, pidiéndoles también que se suscriban tanto al canal de él como a este para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermano. Nos despedimos entonces y muchas gracias. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos. Bueno, hermano, entonces continuamos siempre ya le quedó espacio al hermano para que corte y lo pueda pasar. Y yo le voy a proponer eso al hermano de Jalpatagua, y nosotros podemos continuar el video para que nos quede por completo de todas maneras. Entonces vamos a seguir, hermano. Bueno, yo tal vez si le quedó un poquito claro lo de el catarismo, cómo era que ellos decían que Dios había criado lo espiritual, pero el espíritu maligno había criado el cuerpo. Entonces, y más que todo esto de los albigenses que pues conformaron una secta muy grande, dice, y que enseñaron pues que el espíritu en sí es creado por Dios, mientras que el cuerpo fue creado por el Dios maligno. Dos dioses diferentes. Permíteme, hermano. Quisiera hacer una aclaración también para los que están siguiéndonos por medio de los canales, tanto suyo como el de Cristiano Moderno. No estén un poco confundidos. Nos despedimos. Sí. Nos hemos despedido de los que van a estar siguiéndonos por el canal de TV8. Pero para los que quieran seguir viendo, pueden seguir viendo la continuación de este hermosísimo tema y tan importante, tanto por medio del canal de Cristiano Moderno como del canal de Elmer Arana.
Si quieren seguir informándose más, los invitamos a que se unan a estos canales, a que se suscriban para seguir aprendiendo más sobre nuestra fe y sobre cómo vacunarnos en contra del virus de la herejía. Siga, hermano. Así es, hermano. Sí. Es buena la aclaración que usted hizo. Yo también le voy a aclarar. Hay un programa en el que voy a participar en TV8 Jalpatagua. Es un canal de televisión abierta, como un cable, digamos, para una comunidad en Guatemala, pero porque solo dura el espacio 1 hora. Entonces, por eso cortamos ahí para que el hermano de la producción o el que esté en ¿cómo le llamamos? La calendarización o la programación, pues tenga cómo cortar y despedir a la audiencia. Pero nosotros continuamos aquí en el canal de mi hermano y el mío. Vamos a terminar este tema. No vamos a durar mucho, pero es bueno que vayamos aprendiendo todas las herejías que la iglesia pues condenó. Quería entonces regresar, hermano, solo para hacer un poquito de énfasis en cuanto al catarismo, que los máximos representantes de esta secta, de esta herejía, perdón, son los albigenses, que conformaron pues una secta grande, y ellos decían que ellos enseñaron, la doctrina de ellos enseñaban que el espíritu es creado por Dios y que es bueno, mientras que el cuerpo fue creado por el Dios maligno. O sea, pues que ellos están hablando de que el cuerpo humano, digamos, fue creado por dos dioses, el espíritu por un Dios bueno y la carne, el cuerpo, por un Dios malo. Entonces, este es lo que se llama esta herejía del catarismo, básicamente, ¿verdad? Y que está representada más que todo por los albigenses. Esto fue en el siglo, pues, 11, o sea, el 21º, ¿verdad? Ahora vamos a ir a lo que es la sola escritura, hermano, que sigue vigente con los hermanos separados. La sola escritura fue condenada más que todo en el siglo XVI. Ya todos sabemos que algunos dicen solo la Biblia, solo lo que esté en la Biblia, y si no está en la Biblia no lo creemos. O sea que nos vamos a basar en eso. El principio protestante está malo porque no hay un solo versículo bíblico que diga que solo debemos de creer en la Biblia. Tampoco dice, son 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, que es en la Biblia y solo en eso tienen que creer. No hay un solo versículo que diga eso. Entonces, el principio protestante, desde ese punto de vista, es contradictorio. No hay un solo versículo bíblico que diga que la Biblia es la única norma y regla de fe y moral. No lo hay. Entonces, los grupos protestantes despliegan una amplia variedad de doctrinas. De todos modos, virtualmente todos ellos afirman creer en la doctrina de solo escritura, por la escritura solamente. La idea que debemos usar solamente la Biblia cuando formamos pues nuestra teología, ¿verdad? No podemos usar el magisterio de la iglesia, no podemos usar la patrística, la ortodoxia de la iglesia, no. Y también dicen solo fide, o sea, solo la fe, como muchas veces se malescribe, o sea, solo por la fe. La Biblia dice solo por fe, pero no dice solamente la fe, ¿verdad? Eso no lo dice, sino que pues hay un versículo bíblico de San Pablo a los romanos que ellos le están cambiando, y es Lutero cuando hace la traducción al alemán, que le pone solamente la fe o la fe solamente, pero no dice solamente por solo la fe, no dice solamente por fe, o sea, eso no lo dice la Biblia. Entonces, la gran diversidad de doctrinas protestantes deriva de la doctrina de la interpretación privada o personal. Cada uno entiende la Biblia a su manera, que niega la autoridad infalible de la iglesia y afirma que cada individuo debe interpretar las escrituras por propia cuenta, o sea, y cuando es condenado por la misma Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que la Biblia no es de interpretación privada. Por lo tanto, yo no puedo interpretar la Biblia porque me puedo equivocar. Por eso nosotros tenemos el colegio apostólico, la iglesia, que es el que tiene la calidad moral, podríamos decir, o el deber moral de interpretar la Biblia, porque es la iglesia quien recopila los libros sagrados de la Biblia y es la iglesia la que hace la Biblia. Por lo tanto, es la iglesia únicamente la que tiene la capacidad moral para interpretar la Biblia. Entonces, esa idea de rechazar la propia Biblia, porque la misma Biblia lo condena, 2 Pedro 1:20, dice, donde nos dice que la primera regla para interpretar la Biblia es, pero tener presente ante todo, así dice que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Una característica significativa de esta herejía es el intento de poner a la iglesia contra la Biblia.
negando que el magisterio católico tenga autoridad infalible para enseñar e interpretar las escrituras. Entonces, la doctrina de la libre interpretación ha resultado en un enorme diferentes denominaciones según la publicación. Mire, esto, según la publicación del Christian Saucer Book, existen más de 35,000 denominaciones y unas 270 nuevas se forman cada día solo en los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el semillero de las sectas. Virtualmente todas ellas son protestantes. Todas son protestantes. El protestantismo, más que todo, pues nace en Estados Unidos. Porque si nosotros vemos, pues, la iglesia anglicana que nace con Enrique VIII y que se desligan, se separan de la iglesia católica, o también la iglesia luterana que nace por allá por Alemania con Lutero, y todas estas iglesias históricas, pues hasta cierto punto, pues guardan, como ya dije al principio, los primeros 5 concilios de la iglesia, tienen el mismo credo de fe de la iglesia y pues y muchas doctrinas de la iglesia, como ya dije, María, Madre de Dios. Muchas cosas que ellos pues creen, pero todas las sectas que nacen aquí en Estados Unidos, todas están poniendo a la iglesia en contra de la Biblia, que la iglesia no es cristiana porque niega los principios bíblicos, cuando la misma iglesia es la que hace la Biblia, la misma iglesia es la que recopila el canon bíblico en el año 384 con el Papa San Dámaso I en el Concilio de Roma, y que es ratificado por la iglesia en todos los concilios de la iglesia. Está en el concilio de Hipona en el año 393, en el concilio de Cartago en el año 397 por ahí, luego nos vamos al 419 en Cartago nuevamente, y se sigue confirmando el mismo canon de la Biblia hasta llegar a Trento, que es lo más reciente, donde el canon pues queda definido y queda canonizado, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver también el jansenismo, que es del siglo XVII. Jansenius era un obispo de Ypres, en Francia. Inició esta herejía con un documento que escribió sobre San Agustín, en el que redefinió la doctrina de la gracia. Entre otras doctrinas, sus seguidores negaron que Cristo murió por todos los hombres, sino que afirmaban que murió solamente por aquellos que serían salvos finalmente, los elegidos. Y estos y otros errores de jansenistas fueron oficialmente condenados por el Papa Inocencio en el año 1653. Mire qué importante esto, porque si no estoy mal, es segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces Dios murió por todos, pero estos afirman que Dios murió solo por unos. O sea, ¿cómo va a ser eso? Yo le preguntaría a uno de estos de los salvos siempre salvos y estos calvinistas que son los que manejan estas herejías actualmente, que si Jesucristo solo murió por los que ama, o sea que Jesucristo no murió por los que no ama. Hay un grupo que Jesucristo no ama, por los cuales él no murió. Yo quisiera que esta pregunta me la respondiera un calvinista y sea pues objetivo responder esto, entonces, porque ahí contradeciría la Biblia, porque Jesucristo entonces no murió por todos. Esto es lo que ellos están afirmando. Todas las herejías han estado en nosotros desde el principio de la iglesia. Algunos hasta han sido originados por líderes propios de la iglesia, como Lutero, que tuvieron que ser pues corregidos por concilios y por los papas. Afortunadamente tenemos la promesa de Cristo que ellos nunca prevalecerán contra la iglesia, porque él le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, como dice Mateo capítulo 16, versículo 18. La iglesia pues es columna y fundamento de toda verdad, como dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Hermano, esto ha sido un poco de lo que yo había traído, y que realmente pues yo sé que hay más herejías que quizás se nos fueron, pero que la iglesia ha condenado. Como vemos, desde el siglo I hasta el siglo XXI, la iglesia ha condenado todas las historias a través de los tiempos, y la iglesia es la que ha condenado. Por eso cuando alguien venga y le diga tú eres un hereje, usted no le crea, porque la herejía únicamente es definida por la iglesia y también es condenada por la iglesia, y la comete alguien que haya sido bautizado, que salió de la iglesia y que ahora está pues no solo fuera de la iglesia, sino que está
pues enseñando cosas que la iglesia no enseña y que a la vez pues también están negando al Espíritu Santo, porque cuando nosotros nos bautizamos recibimos al Espíritu Santo y cuando nosotros vamos a otro lado estamos renegando del Espíritu Santo, que es pues promesa de salvación para nosotros y es el que nos guía y el que ha guiado a la iglesia, porque el Espíritu Santo a través de los tiempos ha guiado a la iglesia pues a conducir por la verdad, ¿verdad? Ese es el desarrollo de la fe que es, y la promesa de Cristo, pues, que dice, cuando venga el Paráclito, Él los va a guiar a la verdad plena. Entonces, por eso era importante que Cristo ascendiera a los cielos, porque entonces, pues, rogaba al Padre y mandaba al Paráclito divino, que es el Espíritu Santo, y es el que está guiando, pues, a la iglesia. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Así que esto es lo que yo más que todo traía, hermano. Yo no sé si tú quieres hacer un comentario final ya para despedirnos. Lo que quisiera es que mis hermanos católicos y no católicos se lleven con este video es que un protestante no tiene autoridad ni potestad de declarar herejías. Esa potestad y autoridad solamente la tiene la iglesia que Jesucristo estableció, la iglesia católica. Por medio de los concilios, los cuales no establecen doctrinas nuevas, sino que solamente las definen. Es decir, me he encontrado, por ejemplo, con muchos protestantes que dicen, ¿y dónde está tal y tal palabra en la Biblia? Las palabras ahí es donde viene la definición. La doctrina ya existía, pero en los concilios, a la hora de denunciar y formalizar las herejías, según los pasos recomendados por Jesucristo, formalizando anatemas contra herejes, se establece entonces también la terminología para usar las doctrinas que ya desde tiempos de Jesús se seguían, ya siendo Jesús mismo el que nos enseñó cada una de las doctrinas. También mencionó usted, hermano, sobre la herejía de la sola escritura. Esta doctrina es una doctrina que se refuta así sola, porque si solo la escritura fuera creíble, y luego vamos al último versículo del Evangelio de San Juan, nos dice, y Jesús hizo otras cosas que no hay espacio en todo el mundo para poder incluir todo lo que él hizo. Entonces, si vamos a la sola escritura y llegamos a ese texto, ya se refutó solita esta doctrina, porque la misma escritura contradice toda la escritura. Bueno, hermano, dándole a usted las gracias por habernos compartido este tema y haber esclarecido también muchos puntos que necesitaban esclarecerse. Le doy las gracias y ojalá la gente siga suscribiéndose a su canal y a este canal y sobre todo que la más gente empiece a darle gloria a Dios dentro de la verdadera iglesia que él estableció, la única santa iglesia católica. Gracias, hermano, por compartir. Bendiciones. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Entonces, yo me despido, hermano, y así es. La sola escritura, pues es del principio de sola escritura hablando bíblicamente es falso, ¿verdad? Entonces, usted ya leyó Juan 19:25, donde pues está diciendo que no todo está escrito y hay cosas que quedaron plasmados en la iglesia, que de los primeros 400 años la enseñanza de la iglesia fue pues oral, fue verbal, se transmitió esto fue por una tradición, ¿verdad? Tradición con T grande y T mayúscula. Tradición, el mismo apóstol Pablo lo vuelve a recalcar en la primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, cuando nos habla de Eucaristía y dice, yo recibí, porque la noche del Señor, ¿verdad? La noche de la Pascua, yo recibí por tradición lo que ahora yo les transmito a ustedes, que el Señor la noche de la Pascua, y ya nos empieza a decir todo lo de la Eucaristía. Entonces, nos está confirmando dos cosas el apóstol Pablo, que él recibió por tradición, porque él no conoció a Jesucristo, lo que es, pues, lo que la iglesia ya enseñaba, que era, y el culto que la iglesia practicaba, que era la Eucaristía, el único culto divino, y San Pablo está diciendo que él lo recibió por tradición, porque él no enseñó a Jesucristo, pero nos lo está diciendo. Todo ahí lo importante de la tradición, lo importante de las enseñanzas oral de la iglesia que enseñaron los padres apostólicos, los mismos
padres apostólicos que incluso conocieron a los apóstoles, en el caso de San Ignacio de Antioquía, que fue pues un discípulo directo de San Pablo y también de San Juan. Entonces, ahora, hermano, entonces esta herejía que se sigue dando en las iglesias de los hermanos separados, que ya pues ha sido condenada por la iglesia, es la que a la vez, junto con el diezmo, es la que como ya leímos, es la que ha proliferado las sectas en todo, ante todo en América Latina, en los países más pobres que Centroamérica o Suramérica, que han agarrado pues a gente que no tiene pues niveles de estudio grandes, que quizás no han terminado ni siquiera su primaria y los han engañado con mentiras. Entonces esta gente, esta herejía pues se ha proliferado, y este es como la semilla, digamos, la interpretación privada es como la semilla o el origen donde pues proliferan las sectas protestantes. Lógico, aparte del sector monetario, que el diezmo antibíblico, el diezmo falso que también cobran estos pastores que viven engañando pues a la gente. Así que hermano, ya pues me despido entonces, hermanito. Gracias por la invitación, y quiero pues pedirle a la gente que se suscriba al canal del hermano. ¿Cuál es el nombre, hermano? Se me olvidó ahorita Cristero Moderno, hermano. Cristero Moderno Apologética, ¿verdad? Cristero Moderno Apologética, el hermano Víctor Telles. También suscríbase a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana. Estamos ahí para evangelizar. Tengo muchos foros también de Facebook, que algunos son propios míos, otros soy administrador. Tengo grupos que pasan el 250,000 de personas en Facebook. Estamos pues en varias plataformas tratando de llevar la palabra, decir la verdad. No estamos ofendiendo a nadie. Estamos tratando de predicar la verdad, porque nosotros somos más que predicadores, somos evangelizadores. Entonces, evangelizando en las redes, y esperamos pues que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y regresen a la iglesia de Cristo. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos, y Jesucristo está presente, vivo en cuerpo, alma y divinidad en el santo sacramento del altar. Jesucristo los espera todos los días en la Santa Eucaristía, en la misa. Ahí está el culto divino, y Jesucristo los espera. Cristo mismo que los va a esperar todos los domingos para compartir el banquete del Señor, que es su Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias, hermano, por la invitación a su canal. Bendiciones, hermano.